Noticias Día en Radio Express Valencia con Pedro Ortiz. Y es el momento de la tercera entrevista. Está con nosotros Carlos Cocoví, colaborador de la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño. Y creo que vamos a hablar de Fórmula 1 y de motos, ¿verdad, Carlos Cocoví? Sí, así es. ¿De qué hablamos primero? De motos. ¿Por qué? Venga, ¿qué ha pasado? ¿Qué moto han diseñado los alumnos? Sí, te explico. Desde la Delegación de Alumnos de la Escuela de Diseño, ¿Sí? Lo que estamos haciendo es apoyar al equipo de la escuela que va a participar en una competición intrauniversitaria de diseño de motos. Entonces, la idea es que los alumnos diseñen una moto de competición de 250 centímetros cúbicos y compitan contra otros diseños de otros equipos de universidades de todo el mundo. Sí. ¿Qué tiene de especial la moto valenciana? Pues está justo ahora en la fase de diseño, tampoco podemos adelantar demasiados detalles, pero la idea es buscar la innovación y buscar lo que diferencia la moto para que después gane al resto de motos de las universidades españolas. ¿Pero lo que gana es el diseño o el diseño solo es una parte de la nueva moto, de la moto en total? Es una parte, o sea, también compite con el resto de motos, entonces es un aspecto a valorar, pero también entran cómo se han integrado los diferentes elementos, la conexión que ha habido entre la industria, y, o sea, es un cómputo de cosas que hacen que la moto sea la ganadora. ¿Diseñar una moto es fácil? Pues no, la verdad es que no, porque es un conjunto de diferentes disciplinas que se tienen que llevar a cabo, y entonces todo lo que has aprendido durante la carrera tienes que aplicarlo para poder diseñar una moto de 250 centímetros cúbicos, entonces no es fácil. ¿Por qué? Porque tiene muchas piezas fundamentalmente, ¿no? Y porque tiene que atender desde la aerodinámica a la comodidad, pasando por las normas de seguridad que haya, ¿no? Exacto, o sea, tiene que tener desde aerodinámica, ergonomía, mecánica, transmisión de fluidos, transmisión de calor, transmisión de movimiento, todo lo que has ido viendo durante la carrera tiene que aplicarse prácticamente en el diseño de la motocicleta. Hay otra cuestión también, y esta es de hoy, algo de un vídeo en un concierto para Fórmula 1. ¿En qué consiste? ¿Qué es la grabación de ese vídeo? Sí, como sabéis, este fin de semana es la Fórmula 1 en Valencia. Uh-huh. Entonces, en la mayoría de ciudades en las que hay Fórmula 1, también hay un concierto que se llama Fórmula 1 Rocks. Entonces, en este concierto, en el resto de ciudades van artistas famosos. Sí. Y en Sydney creo que fue Black Eyed Peas, en otra ciudad fue Beyoncé, y entonces a Valencia viene David Guetta. Entonces, desde la Escuela de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, va a colaborar en un vídeo promocional que está haciendo la organización del concierto, en la que se va a ver, o sea, el vídeo promocional que están haciendo lo hacen para demostrar la emoción de Valencia por la Fórmula 1. Entonces, en este vídeo van a ver unos planos en los que aparezca los alumnos de la Escuela de Diseño grabados desde arriba de un edificio, y los alumnos estarán en el suelo de pie formando figuras a modo de mosaico humano. Entonces, pues vamos a hacer el logo de la Fórmula 1, una mesa de vinilo de DJ, y si da tiempo también haremos la forma de un coche de Fórmula 1. Porque por diseñar han diseñado ustedes hasta un huevo especial. Sí, en la Semana Cultural de este año hicimos un concurso muy original e innovador que era concurso de lanzamiento de huevo. Uh-huh. Entonces, en lo que consistía este concurso de lanzamiento de huevo era en que desde un tercer piso había que lanzar un huevo al suelo, a una diana que había en el suelo. Entonces, lo que consistía era que el huevo cayera lo más cerca de la diana sin romperse. Sí. ¿Cómo? Tenías que diseñar un dispositivo que permitiera que el huevo no se rompiera y que cayera lo más cercano a la diana. Entonces, lo que se valoraba del dispositivo
era que se valoraba el material utilizado, el diseño del dispositivo, que fuera original, ¿Sí? que el huevo cayera lo más cerca posible de la diana y el estado del huevo cuando llegara al suelo. Entonces la verdad es que lo pasamos bastante bien y fue bastante entretenido ver cómo cada estudiante se les había ideado para que un huevo no se rompiera desde un tercer piso. La verdad es que fue bastante divertido. ¿Cuántos inventos hubo? ¿Cuántas máquinas lanzadoras de huevos, por decirlo así, hubo? Pues la verdad es que la gente tuvimos que cortar la inscripción porque fue un auténtico éxito la inscripción. Y al final solo pudimos atender a 30 por cuestiones de horarios para no estar todo el día lanzando huevos. Pero la verdad es que, o sea, si por cuestión de voluntad de gente hubiera sido mucho más de 30. Carlos Cocovi, colaborador de la Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño. Gracias por estar con nosotros y ojalá no se paren nunca en todas estas iniciativas. Vale, muchas gracias a vosotros. Muy buenos días. Buenos días.